Capítulo 3. Los anteriores sucesos, a los que 6 días después se agregó la derrota del capitán Arguedas por el general Velasco en las márgenes del Quiripinchaca, operándose en consecuencia del precario establecimiento del régimen legal, eran hechos poco menos que ignorados en la ciudad de La Paz. Sabíase, en términos generales, que el gobierno andaba de capa caída en Sucre y otros lugares, pero se carecía de noticias concretas que esclareciesen la vaguedad de los rumores. Naturalmente, los únicos bien enterados de ellas eran los jerarcas del belcismo. Eso en cuanto a la interior de la República. En La Paz, la atención general estaba completamente absorbida por los sucesos locales que culminaron con la apoteósica recepción que el pueblo tributó al general Belzú, los excesos populares consiguientes y, una vez afianzada la situación del caudillo, el retorno de éste a la toma de las plazas controladas aún por las fuerzas gubernamentales. Entretanto, el pueblo paceño se mantenía en estado permanente de agitación, no porque se hubiesen manifestado contra antibelcistas, sino por la fanática acción reprensiva de adversarios que, tardos en escape y reducidos a la impotencia, permanecían agazapados en sus escondrijos, mientras que sus perseguidores recorrían las calles al grito de ¡Viva Belzú! Y cantando coplas como esta: de los generales, ¿cuál es el mejor? Nuestro Tata Belzú se lleva la flor. En previsión de cualquier desafuero posible, aunque no tuviese justificación, aquella casa de la calle Carcantía fue sometida por sus dueños a prudente semiclausura, tanto que la puerta de calle se habilitaba contadas veces en el curso del día, solo en caso de urgencia y de ordinario para dar paso al añejo caucídico de ineludible trajín profesional. Por lo demás, flotaba en el recinto de la vetuosa morada un ambiente apacible, apenas turbado por las repercusiones de algún incidente callejero. No muchos ni complicados eran en ella los quehaceres ordinarios, de suerte que les excedía tiempo a don Ventura Costa y su esposa doña Brígida Laviña para entregarse al descanso, habitualmente en el corredor que denominaba el primer patio, sentados en amplios sillones de mimbre y cara al sol muriente, amustiados por la edad y las penas. En esa postura solían también contemplar silenciosos la ageste ladera occidental de la cuenca paceña, cuya topografía no les interesaba, sino el sendero culebrino por donde transitaban gentes enfiladas que a lo lejos semejaban sartas de cleópteros, y por donde habría de volver algún día el hijo ausente que estudiaba en la Charcas legendaria. Por cierto que variaba poco el temario de los diálogos conyugales en las predichas circunstancias. Comentaban en primer término las alternativas de la cruenta lucha empeñada entre los generales José Miguel de Velasco y Manuel Isidoro Belzú por la posesión del poder. Después, lo que viniere, y entre una y otra monserga repetían con ligeras alteraciones de forma las mismas expectativas en torno al porvenir de su hijo, el futuro médico Albino Costa, o bien, en implícita tregua, leía don Ventura alguna obra latina conservada desde sus tiempos de seminarista, en tanto que doña Brígida hacía filigranas a punta de crochet, sin dejar de impartir de rato en rato órdenes en aymara a los litigantes indígenas que retribuían con servicios domésticos la atención del profesional letrado. De ordinario, desarrollaba el señor Costa sus actividades forenses con sujeción al horario oficial, que comenzaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde, sin dejar de captar entre tanto rumores y noticias acerca del vaivén político, con lo que tornaba prestamente a su domicilio. A lo largo del trayecto, gustaba de parlotear con personas de su confianza, agregando de este modo a su caudal informativo nuevas de todo género, para comunicarlas a doña Brígida, que ansiosa de novelas le guardaban pronta a servir la humeante y abundosa merienda, poco variada es cierto, pero esmeradamente preparada bajo su personal dirección. Pasado el condumio, como queda dicho, y cuando el estado atmosférico no se oponía, tomaban asiento en el techo más asolado de aquel corredor.
y permanecían allí el resto de la tarde, hasta que el horizonte se tiñera de celajes o el airecillo vesperal, dañoso a la vejez, obligárales a encerrarse. Pues bien, una de aquellas tardes finaba ya a hundirse el sol en la pompa del crepúsculo. De repente, broncos aldanabosos rompieron la sosegada monotonía del recinto. Un litigante aborigen, portero de ocasión, se dirigió a ver quién llamaba. «¡Que fuera mi hijo, Virgen de las Mercedes!», clamó la señora. El jurista, afecto a latinar, dijo a su vez: «Rerum suo tempore», y para que le entendiese su esposa agregó: «las cosas a su tiempo». No tardó en aparecer a la salida del zaguán la arrogante figura del oficial Ruperto Saldaña. Subió a prisa, ruidosamente, dejando golpetear la cantonera del sable en los escalones de ladrillo. Los dueños de casa fueron a situarse en la entrada del saloncito donde iban a recibir la inesperada visita de su yerno. Una fámula encendía las lámparas a mecha de las habitaciones. Ya en presencia de sus suegros, Saldaña saludó militarmente primero y luego les estrechó la mano en medio de un verdadero bombardeo de exclamaciones jubilosas y preguntas diferentes. Retuvo, sin embargo, el orden en que éstas se sucedieron y comenzó a responder con el laconismo propio de los hombres expeditivos. «Hace 1 hora que llegué de Oruro. En comisión debo regresar pasado mañana. No estuve en Sucre, sino en provincias, aunque no tuve ocasión de encontrarme con Albino. Sé que está bien de salud y que progresa en sus estudios. Casilda quedó en casa, muy ocupada. Me he encargado de saludarlos». Hecha la pausa, tomó su turno el suegro. «Bien, mejor que bien, porque yo lo tenía a usted en plena campaña». Atropellando a su esposo, intervino la señora de Costa. «Veo que le ha ido bien, su semblante lo dice. Gracias a Dios que a través de tantos peligros ha regresado con la salud cabal». «En efecto, me encuentro sano. Nueva oportunidad para el latín de don Ventura. Primium valetudini parcedum est». «Sí, señor, primero debe atenderse la salud». La señora, que no dejaba de pensar en el pichón de Galeno, demostró su satisfacción. «Lo mejor de todo es que tengo noticias de mi Albino. Ojalá le vaya siempre bien, como a usted, Ruperto». «Verdad que me ha ido bien», expresó el oficial, «tanto que he venido a comunicarles personalmente mi ascenso a capitán». No se dejaron esperar los abrazos y congratulaciones que el doctor Costa remató así: «Nuevo honor para usted y mayor honra para la familia. Este acontecimiento debemos celebrar por lo menos con un vino de Moquegua. Después nos relatará la hazaña que le valió el ascenso y también nos referirá las alternativas de la contenida». «Así lo haré, señor», respondió el capitán. Luego agregó cortésmente: «Muchas gracias por todo. El vino, que también agradezco por recibido. Nos queda poco tiempo». «A usted tal vez, a nosotros nos sobra», interrumpió Costa. «Disculpen, he venido a convidarlos a cenar en casa. Casilda nos espera. Les ruego, por tanto, aprontarse para salir». Minutos después, suegros y yerno se encaminaron hacia el barrio de Santa Bárbara. De paso por el cuartel nuevo, dejó el capitán cierto mensaje reservado. Descendieron a la plaza de armas para tomar la calle de Carmen o la Guacato y finalmente desembocar en el chorro de Santa Bárbara, en cuyas inmediaciones estaba situada la casa de Saldaña. Pero este recorrido no lo practicaron llanamente. Desde el comienzo les fue dado a percibir claros signos de agitación popular crecientes a medida que avanzaban, hasta que, de paso por la plaza de armas, pudieron percatarse de que estaban realizándose una grandiosa concentración de carácter político, integrada en mayor número por los hombres de poncho y chaqueta, que, incorporados a las actividades públicas como instrumento a la vez que el soporte de una de las banderías en pugna, desbozaban júbilo en vitoreos a Belzú y braveza en mueras a Velasco. Más adelante,
un ciudadano distribuía, o más bien permitía que la muchedumbre le arrebatara volantes húmedos, aun por su reciente impresión. En medio de la tremenda vocería no pudieron los esposos Costa captar versión alguna que les concretase el motivo de alboroto, que sin duda conocía Saldaña, pero que éste se abstuvo de informarles. Solamente resaltaban con nitidez las exclamaciones que coreadas poblaban el espacio. ¡Viva el Tata Belzú! ¡Viva el León del Norte! ¡Viva el vencedor de Yamparaes! ¡Yamparaes! 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 El doctor Costa, que caminaba silencioso y reprimiendo su fastidio, preguntó al capitán: ¿por qué aclaman a Yamparaes? ¿Qué ha ocurrido ahí? Una importante acción de armas, de la que acaban de anoticiarse el pueblo, declaró Saldaña, sin adelantar mayores explicaciones. Otro ciudadano que también repartía volantes, al tiempo de cruzarse con el oficial, se detuvo para ofrecerle un ejemplar. El capitán dobló el impreso y se lo guardó en el bolsillo de la guerrera. Ansioso de conocer el contenido, el doctor Costa propuso a su yerno: veamos qué dice el boletín. Pruebe a leer de modo que lo escuchemos. Ya oscurece y es difícil leer en la penumbra. Les ruego tener un poco de paciencia hasta que lleguemos a casa, contestó Ruperto. Doña Brígida, habitualmente curiosa, esta vez dominada por la intranquilidad, no despegó los labios en todo el trayecto, pero juzgó oportuno reforzar la excusa de Ruperto. Tiene razón, ni yo, que me precio de tener vista de lechuza, podría leer a esta hora. Es una lástima que los reverberos de las calles se enciendan solo por las 8. En la esquina del Carmen y Paucarpata se toparon con un pequeño grupo de belsistas que a los acordes de una guitarra cantaban con acento de honda convicción partidista: ¡viva Bolivia con Belzú! ¡Viva Belzú Redentor! Sobre la leva el poncho, el cholo sobre el doctor. Sintiéndose aludido, hizo Costa una mueca de repudio, en tanto que uno de los cantores, bien informados de la novedad, exultante, reconoció al militar y enarbolándolo el sombrero exclamó: ¡viva el capitán Saldaña, héroe de Yamparaes! Interrumpiendo la tonada respondieron los demás: ¡que viva! Sin detenerse y llevando a la diestra a la visera del Chacó, hizo Saldaña una venia a modo de agradecer el inesperado homenaje. Tampoco en este caso dio a sus acompañantes ninguna explicación, pero su suegra, que no cabía en así del asombro, le preguntó: ¿es usted un héroe de Yamparaes? ¿Hubo allí algún combate? Al mismo tiempo manifestó su turbación el doctor Costa. Cada vez entiendo menos este embrollo en el que están mezclados extrañamente los nombres de Belzú, de Yamparaes y de Ruperto. Entonces el capitán aclaró un tanto la figura. El general Belzú ha ganado en Yamparaes la batalla decisiva que le afirma en el poder. ¿Es eso lo que ahora celebra el pueblo? Sí, señor, lo celebra porque Yamparaes ha de tener en la historia igual renombre que Junín y Ayacucho. Allí se libró la última gran batalla por los derechos del pueblo. ¿Y usted tuvo en ella actuación señalada? ¿No es cierto? Evidente. Hice lo que pude, respondió con la intención más evasiva que aparente modestia. Cayó Costa intrigado por las declaraciones de su yerno, a quien consideraba hasta el momento como uno de los más decididos oficiales de Velasco. Por fin llegaron al Choro de Santa Bárbara, y luego a la casa del capitán. En la puerta de calle los recibieron Casilda, sus 2 niños y alguna gente curiosa de la vecindad. Felizmente ya están aquí, dijo Casilda, como alivianada de una preocupación, y abrazó a sus padres. Felizmente, recalcó doña Brígida. ¡Qué vía crucis, por Dios, en medio de tanta algazara y en tinieblas de Semana Santa! Ya dentro de casa, los ancianos se desplomaron en muelles asientos de la salita de recibo.
débilmente alumbrada por un quinqué de aceite que era por entonces artefacto de lujo poco extendido. A ver, Ruperto, hágame el favor de leer el boletín, reclamó don Ventura. Con todo gusto, pero antes nos vamos a servir una copa de vino, contestó en tono afable el capitán. Tras el vino, insistió Costa en pedir la lectura del volante. Ruperto aparentó haberlo perdido, pero intervino su hijo mayor, Panchito. Panchito, diciendo a su abuelo, aquí solo he guardado uno de esos papeles, y le entregó el impreso. Gracias, hijito, eres un dechado de previsión y de cortesía. Facinum laudandum est, le complementó el anciano, que sin pérdida de tiempo se acercó a la luz y comenzó a leer. Excepto Saldaña, que se apartó a un extremo de la habitación, los demás escucharon con atentos y expectantes. Decía así: Valeroso pueblo de Murillo, la divina providencia ha querido poner fin a las desgracias de esta patria digna de mejor suerte, y el dedo de Dios ha señalado a nuestro invencible general don Manuel Isidoro Belzú para que sea el ejecutor de sus bondadosos designios. Asimismo, ha designado a los gloriosos campos de Yamparaes para que allí sucumba el oprobioso despotismo instaurado por el execrable mandarín que fue José Vallivian y continuado por el vil traidor José Miguel de Velasco. En efecto, el día 5 de este memorable mes de diciembre, el aguerrido ejército del pueblo, a órdenes del indomable León del Norte, ha destrozado para siempre, en aquel hermoso valle de Yamparaes, el último baluarte de la tiranía. El regocijo del pueblo es mayor aún por haber sido portador de esta gratísima nueva uno de los héroes de aquella jornada, el ponderoso capitán don Ruberto Saldaña, merecidamente ascendido en el campo de batalla, tanto por su denolada actuación frente al enemigo, como por el eminente servicio que prestó a la causa del pueblo, defeccionando al batallón carabineros en la villa de Yotala, junto con el meritorio capitán don Castro Arguedas, a riesgo de malograr su noble carrera y aún de perder la vida. En este punto, el señor Costa suspendió la lectura y arrojó al suelo el volante. Luego, encarándose a su yerno, le dijo con acento admonitorio: ¿Con qué esas tenemos, señor capitán? A mucha honra, contestó secamente el oficial. Quiere decir que también el concepto de la honra se ha subvertido. Soy dueño de mis actos, señor, y no dependo más que de mi propia voluntad. ¿Y qué le dice su conciencia? Que hice bien en abandonar una causa repudiada y sumarme a la del pueblo. Yo entiendo que la deserción y el transfugo embaldonan el honor militar. No he sido ni soy partidario de Velasco, mas no por eso puedo aplaudir semejante deslealtad. De mi parte yo entiendo, expresó con gravedad el oficial, que la única lealtad que debemos guardar incolumnablemente es la lealtad de la patria. Este es mi caso, y usted habrá hecho lo propio en mi lugar. Válgame Dios, que hasta ahora me guardo el de ser desleal y traidor, porfirió don Ventura, tembloroso de indignación. Y guárdese de ofenderme en mi casa, replicó rojo de ira el capitán. El ofendido soy yo, concluyó Costa, por haberme traído a festejar una inquietud. Enseguida tomó el brazo a su esposa y ambos abandonaron la estancia. Salió Casilda en seguimiento de ellos, con el propósito de aplacar el ánimo exaltado de su padre y conseguir que volvieran, mas de nada valieron sus ruegos y excusas, porque la indignación de don Ventura no admitía atenuantes. Ni el temperamento asequible de doña Brígida, ni las disculpas que finalmente formuló Saldaña pudieron modificar la decisión del enardecido jurista, que tampoco aceptó que nadie le acompañara en su intempestivo retorno al hogar. Por lo visto, podía darse por definitiva la ruptura del vínculo familiar entre el hombre de leyes y el de armas.
Ya en casa de la calle Carcantía, doña Brígida atizó a su marido en el sermón de las 3 horas, particularmente por los calificativos con que ofendió a su yerno. Este proceder no es digno de un convidado que tiene del haber de comportarse con toda cortesía. Tampoco el de Saldaña es digno de un anfitrión caballeroso, invitarnos a celebrar su traición. Asimismo, podría traicionar a Versú y luego pedirme que le acompañe a brindar por una nueva inequidad. Abundó el abogado en mayores justificativos de su propia conducta y para probar que se condujo correctamente, con arreglo al precepto clásico que manda a aplaudir a los buenos y censurar a los malos, sentenció: Laudatur boni, mali vituperantur. Amén, dijo doña Brígida, como siempre, vencida por el latín de su marido.